Cuando nosotros juntamos un conjunto de afirmaciones para intentar explicar algo, o para intentar darle sentido a algo, ¿sí? Un conjunto de instrucciones para hacer algo, o como dijimos recién, un reglamento, o una ley, esos son léxicos. Y el ejemplo les pediría ahí que ustedes pudieran hacer un léxico redactado, pero cortito, tampoco una ley. ¿Qué idea se les ocurrió? ¿Una receta? No. Podría llegar a ser, es medio particular, porque es como más que un conjunto de afirmaciones, es un conjunto de palabras. ¿Lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo me parece que es una forma de hablar que se deriva de distintos léxicos sobre género, sobre la lengua en sí misma, qué es el lenguaje, en el sentido de qué es el idioma, y si se puede modificar o no, qué es la historia del idioma. Pero no se olviden, y ahora que están todas lo repito, que léxicos no significa lenguaje en sentido idiomático, no es un idioma. Léxicos son descripciones, por eso decimos conjuntos articulados de proposiciones, sí. ¿Un diario íntimo? Pues eso sí. Y de hecho, lo que se te ocurra, las perspectivas incluso que tenemos las personas sobre la moral, sobre la ética, sobre qué está bien y qué está mal, están basadas en léxicos, son léxicos en sí mismos. Por ejemplo, ¿qué léxico se les ocurriría desarrollar? Si alguien le dijera, bueno, a ver, ¿cuál es tu léxico sobre Messi? ¿Es el mejor jugador del mundo? Esa es una proposición. ¿Por qué no es un léxico? Es una afirmación. Porque es una afirmación sobre un tiene que estado de ser- cosas. Puede ser Messi, nació en tal fecha, no sé, su carrera fue de tal forma. Vos tirás Su varias historia, digamos, proposiciones Sí. y derivás en lo que vos quieras. En la historia, en que a vos te parece genial, en que jugó en tantos países, pero eso ya es un léxico. Conjunto articulado de proposición. ¿Hasta ahí queda más o menos claro? Pero ir nombrando cualidades de algo, de alguien. Que afirmen. Parecen... Tienen que ser verdaderas, ¿no? No. No pueden ser verdaderas. ¿Una bibliografía? No, tampoco. Una biografía sin duda. No es tirar cualidades. Tirar cualidades podría llegar a ser una frase al final, porque es lindo, es bueno, es simpático, es alto, es hincha de no sé qué y es de Capricornio. Sí, podría ser un léxico medio extraño, porque se podría reducir a una sola frase compuesta. Yo te diría que vaya pensando en... Es como que cuente una historia, un contexto. Más que una historia en contexto, es una descripción sobre algo. Por eso, Pero Jorge una muchas veces noticia habla- como varios datos de algo sería. Claro, como varios datos de algo. Una noticia podría ser. Sí. Un manual de instrucciones, sí. No Manual de sé. instrucciones ya me gusta más que una receta. El manual de instrucciones te dice cómo se hacen las cosas, cómo no se hacen las cosas. Ahí afirma. Ponele cosas una sobre- tostadora. Que Sí, podría Ah. ser. Podría ser, por ejemplo, bueno, hoy es jueves, estamos en clase de cultura. Barbie está sentada a la izquierda del salón. Jenny está sentada a la derecha. Brenda Sí. está atrás. Las chicas llegaron tarde. Sí, Ya llegaron tarde. Eso Los se lo chicos digo. salieron. ese es el Claro. léxico de ella Las chicas se sentían sobre tardes. el curso hoy, por ejemplo. Me da como una narración. puede ser otra cosa. Suelen ser narrativas, sí, descripciones que tenemos las personas. Sí, por eso los léxicos es casi cualquier cosa. Pero ¿qué pasa con el casi cualquier cosa? A veces los léxicos representan intereses más poderosos que otros y están legitimados, son los correctos. Por ejemplo, hay cosas que son legales hoy y cosas que son ilegales. Hay cosas que están bien vistas y otras no están bien vistas. Para que suceda eso, hay un montón de dinámicas que tienen que ver no solo con las relaciones de poder, sino con las cuestiones de cambio, que es lo que vamos a ver hoy también. ¿Por qué cambia la cultura? Pero vamos a seguir la guía más o menos rapidín. ¿Cuál es la pregunta 2? La pregunta 2 era ¿Qué tipo de léxico? una imagen y decía qué tipo de léxico permitieron esta imagen. ¿Por qué te pregunta eso la guía? Porque, no sé si se acuerdan ustedes, ahora que están todas, dijimos, todas nuestras representaciones o ideas, todas nuestras acciones y todas nuestras instituciones se sostienen, tienen debajo y se pueden por ahí explicar, se sostienen en léxicos. Hay algunas descripciones que le dan base a eso, como que lo justifican. Esa imagen es posible porque ¿qué léxicos había para que esa imagen fuera posible? ¿Los léxicos de qué? Claro, porque no sé si está bien. ¿Puedo leerlo? Del trabajo infantil también. Sí. Bueno, no lo sé. Claramente, en realidad yo te diría, yo le podés poner el trabajo infantil y yo te lo hubiera puesto bien en el examen. Pero si querés reformular sería del trabajo en tanto no eran infantes, no eran considerados infantes.
eran considerados trabajadores pequeños. Porque la infancia, viste que es un hecho posterior a la etapa de la esclavitud. No se diferenciaba entre adultos y niños en esos tiempos. No, por eso los tenés ahí todos trabajando el algodón. Léxico sobre la esclavitud, como dijo la compañera, y en tal caso eso se divide en un montón de ramas, pero por lo menos hay dos que son más importantes, que las podrían poner si las encuentran, que serían reglamentos o leyes que había, reglamentos o leyes sobre la esclavitud, y ideas o pensamientos sobre la superioridad racial, que es, es la ideología en la que se justifica. Los léxicos sobre la superioridad racial, donde el negro no puede pensar, el negro no es humano, no tiene alma, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de afirmaciones, esos léxicos, te van a poder explicar por qué esa gente trabajaba de sol a sol, toda la familia, y además se podía comprar o vender. Bien. ¿Cuál sería la respuesta entonces a la pregunta? Por ejemplo, léxicos de la esclavitud, yo le hubiera hecho 2 flechitas, por ejemplo, leyes, reglamentos, léxicos sobre la superioridad racial, o como lo quieran poner ustedes. Eso así tenemos que poner nosotros en el examen. En este caso sí, cuando te preguntas qué tipo de léxico, te estás pidiendo, no que escribas el léxico, como en el anterior, es distinto. Te está diciendo qué categoría de léxico hay. De hecho, en el examen, hace un año o 2, había un niño con un casquito en una mina. Y claro, ¿cuáles son los léxicos? Ahí sí, en un casquito en una mina, en la década del 70, 80 era la foto, y ahí sí correspondía. Léxico sobre el trabajo infantil o léxico sobre la esclavitud infantil moderna, si querés ponerlo. Pero alguien puso léxicos sexuales, por ejemplo. Entonces yo lo que les pido acá, si ustedes tienen que identificar qué léxicos hay en la foto, siempre argumenten por qué. Ah, profe, vos nos vas a poner. Ah, claro, eso Sí, con yo, la foto. si es que les toca, Perdida. por ahí no les toca esta actividad, les toca otra sin foto. Entonces, si les llegara a tocar Que una es más foto, complicado, me parece, sin foto. y por ahí hay una descripción, o por ahí nada, por ahí es otra cosa. Pero si te toca una foto y tenés que encontrar, no pongan léxicos morales, éticos, sexuales, como así, por tirar, porque después, ¿dónde encontrás los léxicos sexuales si es un pequeño trabajador en una mina? Es que hay cosas más específicas ahí, por ejemplo, hay léxicos sobre la ética o moral, seguramente, pero tenés que explicar por qué. Porque cómo alguien explota a un niño, sobre el bien y el mal, ética. Pero vos lo tenés que explicar, que yo entienda que vos ponés que están esos léxicos detrás de eso para que esa foto suceda y que vos entendés por qué ponés léxico moral. O sea, pongo a qué léxico yo creo que pertenece y por qué creo que ¿Cuál pertenece. categoría de léxico? Moral, ético, legal, arquitectónico, por ejemplo, es muy simple. De hecho, el año pasado había una foto de una casa y otra cosa más, pero una chica puso razonablemente, para que exista la casa, ¿qué tiene que haber? Léxico de arquitectura. Sí, tiene razón. Si no hay un estudio previo de resistencia a los materiales o de cómo se hace una casa y no hay formas de armar una casa, no puede haber una casa. Por lo tanto es correcto. O sea, que estén atentas a eso. Es enroscado. Pero es que Porque yo no veo una casa y yo pienso en algo de familia, no pienso en arquitectura. bueno, podés ponerlo si querés, pero pensá lo siguiente. La realidad, La palabra, por ejemplo, yo no sé qué es superioridad racial. Por ejemplo, porque son esclavos, ¿lo sabés? por ahí es más rebuscado. Claro, el tema de es muy- poner esto de superioridad racial, leyes, porque, o sea, si bien nosotros lo relacionamos con el tema, por ahí en el momento se les ocurre ponerlo. Claro, si no, No dice solamente. que tendríamos- Claro. Bueno, pero poniendo el Pero vos sabés que la esclavitud es la reglamentación, la puesta en práctica de unas ideas, que son Sí. las ideas de que estas personas no son personas. Pero necesariamente no lo relaciono Puede ser. conscientemente. Puede ser. Sí, es cierto. Bueno, es que el análisis de la cultura requiere ese esfuerzo extra de encontrar lo que no está, de encontrar lo que no se te está diciendo. Porque justamente ese es el esfuerzo que va a tener que hacer el maestro. Encontrar lo que no se te cuenta tan evidentemente, me parece. Profe, los niveles de léxico que están en la foto. No, son niveles que tienen que ustedes inducir de su propio conocimiento, de si tiene que ver con la sexualidad, si tiene que ver con el género, si tiene que ver con la moral, si tiene que ver con la religión, si hay un par de curas y eso, ya tenés que poner el léxico Tengo que aplicado a la religión, explicarlo. seguro. Más que explicarlo, tenés que poner porque, léxico de la religión, ¿por qué? Porque hay un cura. Y para ser cura, Si tiene te que pongo haber- así porque hay un cura, ¿vas a estar bien? y sí, porque hay un cura, y si es cura es porque tuvo que haber algún escalafón marcado de qué categorías de practicantes de la religión hay, hasta cardenal o fuera, porque tiene que haber algo que llame
iglesia, tiene que haber una orden, tiene que haber una doctrina, son todos léxicos. Por ahí no todo a tanto nivel de detalle como dice ella, pero sí, el mayor que se pueda, como para que uno entienda que ustedes entendieron lo que hay detrás de la imagen. ¿Cuál es la pregunta 3? ¿Qué léxicos se enmarcan en el comienzo de la Rorty? Camino. Camino. ¿Los de la poesía o los del científico? ¿Qué pusiste? ¿Los del poeta o los del científico? Yo puse para Rorty ambas escribí con lápiz y no entiendo. Incurrían en un mismo error, ya que creían que toda verdad tiene una construcción. Sí. No, al revés. Ya que creían que toda verdad era un descubrimiento en realidad del poeta y del científico. Rorty piensa que son construcciones. Claro, Rorty. Pero por lo tanto, entonces la respuesta es. Ninguna. ¿Alguien tiene duda de por qué es ninguno? No sé. Pero están todas seguras de que es. La respuesta es ninguno. Sí. Porque para ellos se encuentra, se halla afuera. No hay camino hacia la verdad para Rorty. Como la verdad es una construcción y nunca es el camino del descubrimiento. Por lo menos no es eso. Bien. Hoy, si les parece bien, vamos a desarrollar la idea 3 y 4, pero antes vamos a pasar el parcial, porque si no, no llegamos. Si el 6 estamos hablando de la 3 y 4, el 13 deberíamos hablar de las 5 y 6, y el 20 tendría que ser el parcial. Y como el 20 es el parcial, el recuperatorio de la unidad 1 pasa el 1 de noviembre. El recuperatorio de la unidad 1 pasa el 3 de noviembre. Recuperatorio unidad 1, 3 de noviembre, y recuperatorio unidad 2, 10 de noviembre. El de la 1 y 10 de noviembre el de la 2. Sí, decime. Mirá, nosotros tenemos un parcial la semana que viene. Bueno, se pasó a la otra, al 20 de octubre. Ah, eso iba a preguntar, lo pasamos y se pasa a parcial a 20. Sí, 20 de octubre, segundo parcial. Profe, el 3 de noviembre, por ejemplo, para aprobar el parcial 1. El día que tienen que, escuchen esto que les va a interesar, el día que tienen que recuperar la unidad 1, no tienen que venir las que no tienen que recuperar. Y el día que se recupera el 2. Exactamente igual, es más, si querés te digo más todavía. Vos el 27 de octubre, no, digamos, ¿aprobaste los 2 parciales? ¿Con 4? ¿O promocionaste? Me da lo mismo. ¿Aprobaste? ¿Para arriba? 3, no tenés que venir. 10, no tenés que venir. El 17, que es como una última clase, si es que está abierto el instituto, que todo funciona, yo voy a venir. Pero solamente para que quiera preguntar algo para el final o lo que fuera. El que promocionó, ¿Cuánto se promocionaba? 7 más en los 2 exámenes. Y siempre en la instancia de examen no completa. Si promocionaste, yo creo que el 27 de octubre es la última. El 27 venimos, entonces. Yo Sí. me quedé con la duda, digo, ¿lo pasaron para...? Sí. No, el examen es el 20 igual, No, pero pensé que se había movido todo. Sí, el 27 vengan porque no solo voy a entregar los parciales, sino que además voy a sacar dudas a los que tengan recuperatorio, etc. Pero vengan a recibir el parcial y si promocionaron, bueno, ahí ya... Y el 3 de noviembre el recuperatorio del primer parcial y el 10 el recuperatorio del segundo. Muy atento, pero al final, ¿cómo sería? No, más adelante. Eso lo podríamos, si quieren ver, en la clase del 17, más tranca, hablemos del final o lo que fuera. Pero hoy tenemos que picar. Idea 3. ¿Mundo afuera o verdad afuera? Profe, ¿podríamos repetir, por favor, la construcción, la del poeta o del científico? Ah, sí, bueno. Bien. Se nos va a combinar ya con el tiempo. De geografía vamos a tener que poner una barrera ahí en la puerta. Vamos a llegar medio de justito de tiempo. ¿Qué es el tema este? Pues te cuento. Para el poeta y el científico, por distintos caminos, el poeta a través de las descripciones artísticas, intuitivas, subjetivas, el científico a través de las descripciones objetivas, universales, es decir, del método científico, ambos creían que el camino del conocimiento y la verdad era el del descubrimiento. Hay una verdad que está ahí afuera
que yo no la construyo, ni en sociedad se construye, sino que ya existe, que son las leyes de la naturaleza, del científico, o las leyes del espíritu, o de la emoción, la del artista, pero están ahí afuera esperando ser descubiertas, no se construyen. Y Rorty dice, yo no puedo estar de acuerdo con ninguno de los dos, porque para mí la verdad nunca puede estar afuera de la actividad humana, no puede estar esperando a nadie, el mundo no nos habla. Nosotros hablamos y nosotros en ese hablar, proposiciones y léxicos, construimos las verdades y acordamos las verdades o imponemos las verdades. Pero es un acto humano, no de la naturaleza. Dice, no hay un propósito en la cultura o una ley en la naturaleza que te diga cómo es el lenguaje, cómo tiene que ser escrita en el lenguaje. No, el lenguaje de alguna manera se va desarrollando con una actividad humana y esas relaciones de poder y esas relaciones humanas van a ir modificando ese lenguaje en función de que, ahora lo vamos a ver, en función de la adaptación a un entorno. Pasa a ser el lenguaje como una herramienta adaptativa. Eso lo vamos a ver ahora. Idea 3. Una cosa es decir que el mundo está ahí afuera y otra cosa es decir que la verdad está ahí afuera. Esto es una... ¿Mundo afuera o verdad afuera? Es o una u otra. O estás acá o estás allá. Y lo que acabamos de decir ya te lo va orientando. ¿Por qué? ¿Quién puede pensar que el mundo está afuera y quién puede pensar que la verdad está afuera? Por lo menos ya sabemos quién puede pensar que la verdad está afuera. Lo acabamos de decir. Rorty. ¿No? Justamente Rorty. Justo lo que dijimos recién es que para Rorty la idea de que la verdad esté afuera es un imposible, porque se construyen las proposiciones y léxicos. No. El poeta y el científico. Rorty dice que la verdad está afuera, es una idea de estas corrientes, de la corriente del poeta y la corriente del científico, que está esperando ser descubierta. Y él te va a decir, es imposible esto. ¿Por qué? Porque la verdad o la falsedad son atributos de las proposiciones. ¿Qué puede ser verdadero o falso? ¿La piedra o la afirmación que hagamos de la piedra? La piedra de las proposiciones. Piensa en lo siguiente. Esto. ¿Es verdadero o falso? Si yo lo agarro y te lo muestro. ¿Vos podés decir verdadero o falso? No, vos podés decir una oración, la silla está levantada. Eso, ahí va. Eso. ¿Esto existe o no existe, chica? ¿Está o no está? Pero no es ni verdadero ni falso. ¿Qué es lo que va a empezar a ser verdadero y falso? Que alguien, un ser humano, venga y diga, esto es una silla. La silla es chiquita, la silla tiene roble, la silla es hermosa, lo que sea. Entonces, si hay una proposición, puede haber verdad o falsa. ¿Y quién hace proposiciones? ¿Hay algún otro animal que las haga, que conozcamos? No. Entonces lo que dice Rorty es eso. No puede estar afuera de nosotros. La verdad es necesariamente una característica de una creación nuestra. ¿Cuál es? Las proposiciones. Verdad o falsedad son atributos de las proposiciones. Y las proposiciones son creaciones humanas. Por lo tanto, la verdad no puede estar afuera. ¿Sí? Es una construcción nuestra. Lo único que puede ser verdadero son las proposiciones y los léxicos en tal caso. Pero no las cosas. Mundo ahí afuera es justamente esto. Rorty dice, obviamente, el mundo está ahí afuera. Los fenómenos, imagínense, los planetas moviéndose, los actos de la naturaleza, los paisajes, otros animales. Imagínense que nos extinguimos. Van a seguir existiendo. Imagínense que hay un apocalipsis zombie y mueren todos los seres humanos. Sigue existiendo. El mundo no lo necesita para existir. El mundo está ahí afuera. Es decir, existe independientemente de nosotros. Está afuera es eso. Existir, tener existencia independiente del ser humano. El lenguaje no puede existir independiente del ser humano. Por lo tanto, la verdad no puede ser independiente del ser humano. Pero el mundo sí. Los objetos, los fenómenos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos con los objetos, los fenómenos? Una vez que estamos acá en el mundo, los empezamos a ordenar en el lenguaje, les empezamos a dar sentido. Y dice Rorty, y no es para comunicarnos concretamente, es para construir lo que es real para nosotros, es para ordenarlo. Y para, en tal caso, adaptarnos al medio ambiente. Entonces el mundo sí está. ¿Sí? Para El mundo sí, Rorty, porque son los objetos, lo que hace recién. En cambio, la verdad no, porque son las preposiciones, porque les hace proposición. preposición. Porque no es que son las proposiciones, pero
es un atributo de la proposición, puede ser verdadero o falso. Y lo único que puede ser verdadero o falso son las afirmaciones que hagamos sobre el mundo, no las cosas. O sea, el mundo esté afuera porque es independiente de nosotros. Sí, y te lo dice, no es consecuencia de un estado mental tuyo. No es que abrís los ojos y creas el mundo. No, está ahí. Está ahí, el mundo está afuera, pero la verdad no. Y eso a la gente le confunde. ¿Por qué? Porque piensa que con la mente y con los sentidos somos un espejo de la realidad. Y no es así. Porque si eso fuera así, todas las culturas verían lo mismo. Y todas las culturas dirían lo mismo. Y está recontra demostrado que hay culturas que están relacionadas, culturas nórdicas, del Polo Norte concretamente, que están relacionadas con la nieve de una manera en la que sobreviven en la nieve y reconocen 12 variantes de tipos de hielo, más fino, más granulado, menos granulado. ¿Por qué? Porque su vida dependía de ello. Entonces tenían palabras para todo eso. Nosotros, que nos hemos criado en otra zona, qué sé yo, a lo sumo decimos nieve, agua nieve, tenemos 3 o 4 con suerte. Y con suerte vimos la nieve. Entonces vos decís, pará, entonces no es un espejo lo que hacemos. Es una descripción según nuestras necesidades. Si vivimos cerca de la nieve y nuestra vida depende de no pisar un hielo fino y morir en el agua congelada, le vamos a prestar más atención y va a formar parte de nuestro lenguaje. Vamos a tener proposiciones y léxicos acerca de eso. Pero si no, es que es posible, si no viste nunca la nieve, no tenés una palabra siquiera para la nieve. Entonces, la comparación entre culturas te demuestra que nosotros no espejamos la realidad. No es que decimos, mira, yo con mi descripción estoy exactamente representando lo que se ve. Les puse el ejemplo, ¿a ustedes se acuerdan o no se los conté a ustedes? De ese grupo de norteamericanos, ese grupo de japoneses que les mostraron la misma imagen, exactamente la misma, y los norteamericanos describían una cosa y los japoneses describían otra. Los norteamericanos se centraban en la figura central y no le daban mucha bola al entorno, y los japoneses hacían descripciones mucho más profundas de la relación entre los objetos, porque los japoneses tienen una idea colectiva, grupal, y los norteamericanos tienen una idea más individual, protestante, individualista, capitalista, otra forma de entender la realidad. Entonces, mismo mundo de afuera, misma foto. ¿Verdad de afuera? No. Mismo mundo de afuera, sí, la misma foto. Pero la construye una cultura de una manera y la construye otra cultura de otra manera. Hay léxicos distintos en función de la cultura. ¿Queda más o menos claro hasta ahí? Mundo afuera, verdad afuera es una idea simple, pero bueno. Piensen en cualquier objeto, incluso en objetos que ustedes... Sí. ¿Léxicos distintos? Según culturas distintas, claro, porque los norteamericanos según zonas distintas, si querés, porque los léxicos son la cultura. Profe, tengo una pregunta. ¿Y en el examen que tendríamos que nosotros poner de Mira, las preguntas esas son de examen, han sido de examen, esas que tenés ahí. otro ejemplo? No tenemos que ver. Y yo te digo, el ejemplo va a aparecer en casi todas las preguntas. No, yo confío en ustedes. Sí, confío en ustedes, de verdad, no es chamullo. Entonces, idea 4. Esta idea es interesante. Y por eso aparece Rorty acá, para hacerlas pensar. El sentido común nos pone ante la situación siguiente. Cuando cambian los léxicos, es decir, cuando hay otras costumbres nuevas, cuando hay otra tecnología, cuando hay otra moral, cuando hay otras formas de hacer escuela, tendemos a pensar que es porque estamos superando las anteriores. Tendemos a pensar que es porque estamos superando las anteriores. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí. Bien. ¿Están todos de acuerdo con que si cambiamos de moral, de religión, de sexualidad, de lo que fuera, es porque estamos necesariamente adoptando una forma mejor de vivir que antes como sociedad? El ejemplo es Walking Dead. Walking Dead. Si no la vieron no importa porque no se pierde una cosa, pero lo importante es lo siguiente. Walking Dead arranca un personaje que es policía y que después te va describiendo que es un tipo de policía honesto, respetuoso, ese que cruza viejitas por la calle, copado con la gente, bueno, legal, súper reglamentario. Apocalipsis zombie. Cambia el entorno, cambia el medio ambiente, cambia la realidad. Los léxicos que él tenía... Se va construyendo la subjetividad. Además que exactamente, a través de léxicos nuevos, justamente. Los léxicos que él tenía sobre la moral, sobre las buenas costumbres y sobre el sentido común de que es ser buena persona, ¿qué pasa si los sigue usando? Se muere. Entonces, ¿qué hacemos las personas?
los cambiamos por otros más útiles, no mejores. Eso sí vale la mano. No podemos decir que los léxicos del tipo cuando ya es desconfiado, paranoico, criminal, etc., son mejores que los anteriores. No, pero en términos rortianos son más útiles, porque le permiten sobrevivir. Sí. Por ejemplo, cuando apareció el tema del cigarrillo y todo eso. Sí. En ese ¿Cómo momento. apareció? O sea, en su momento, cuando se Cuando ahora aparecieron los primeros cigarrillos. No existíamos nosotros. No, bueno, pero. Es milenario, el fumar es un acto milenario. Ya sé, Pero por para eso, fumar. pero antes de eso, Sí. la gente claramente no existía, entonces la gente no fumaba. Sí. Cuando se creó el cigarrillo, que fue como un auge de Ah, cigarrillo, ya sé, todo el ya. mundo fumaba adentro. Eso es un nuevo léxico. Pero vos estás hablando de cigarrillo en la edad moderna, digamos, 1900, por ahí. Por ahí. ¿No? Sí, por ahí. Era TikTok. Para, vos te referís al cigarrillo industrial. Se creó el cigarrillo, no lo podían consumir, pero si se lo consumía la gente que tenía plata. Plata, Pero claro. estás hablando del cigarrillo industrial. Que sí, que sería como el. No, pero vos pensás que hay culturas de hace 5.000, 6.000 años que fumaban. No estoy hablando del 1900, estoy hablando de. Bueno, por ejemplo, Ponían distintos tipos de tabaco y armaban y fumaban. O sea Lo que. quemaban ahí, o sea, lo secaban el tabaco y... Ay, Pero- ¿cómo sabés? No hace mucho tiempo que se dejó de fumar adentro. O Sí, sea, no. Ah, ahí está, vos te referís, ya entiendo. Vos te referís a los léxicos que permitían fumar en lugares cerrados y en un momento hubo varias, bueno, y ahí hubo seguramente una comunidad que esos acuerdos nuevos, todos yo creo coincidimos en que en realidad fueron superiores, si querés, en este caso concretamente sí, pero en realidad Rorty diría fueron más útiles a determinados propósitos. Ahora lo vamos a ver por qué. no sé, cuando alguien, por ejemplo, se va a ir a otro país. Ay, yo voy a decir lo mismo. Bueno, Cuando alguien compara, dice, ay, yo voy a España porque, no sé, se vive mejor que en Argentina. Entonces va incluyendo otro tipo de cosas que en Argentina no, por ahí no hacía. Son hábitos otros. Igual no hace falta irse a otro país. Nosotros Bueno, pero hay gente que hace eso. ponen San Martín de los Andes. Si hay gente en la esquina, frenan y dejan Eso, pasar. y acá te pasa Y por acá encima. vos intentás poner un pie en la Sí, calle. Bueno, Claro. no vayas mucho, acá en Buenos Aires es lo mismo. Sí, pero por ejemplo, decimos, yo me iría a España porque se vive No hay mejor, semáforo, pero vas a hay España pocos. ya lo de acá no querés hacer. Claro. Claro, en España lo de acá no sé, por Sí. ejemplo, limpiando baño. Y acá no lo querés hacer. Es más o menos como eso. sí, posiblemente en esa nueva realidad vos te habites de nuevos léxicos para poder sobrevivir a ese entorno. Coincido. Pero vamos a ver el concepto primero y después vamos a los ejemplos. El concepto es, ¿por qué cambia la cultura? De hecho, en el final la típica pregunta es, ¿me podrías explicar el punto de dinámica de los cambios culturales? Cuando yo les diga eso, porque les estoy preguntando por qué cambia la cultura. Dinámica es movimiento. ¿Por qué se mueve la cultura? ¿Por qué los léxicos cambian? Y para Rorty hay dos motivos. Cambian porque hay descripciones nuevas que en un momento se hicieron útiles a algún propósito. Hay descripciones nuevas que son más útiles que las anteriores. Entonces, ¿cómo sería esto de nuevas y más útiles que las anteriores? Primero, la atracción de la novedad y segundo, la necesidad de la utilidad, valga la redundancia. Atracción de la novedad y la necesidad de adaptarse, es decir, de que sea útil. Dos motores de cambio, repito desde el principio, los dos motores de cambio cultural para Rorty son la novedad, descripciones nuevas, y la utilidad, que sean útiles a algún propósito. No, descripciones nuevas o novedad y descripciones que sean útiles a algún propósito. Si son así, si son nuevas y útiles, la cultura cambia. Se cambia la religión, cambia la moral, cambia las formas de vestirse, etc. Si no, quedan. ¿Por qué nos gusta la novedad? Hay una especie de fenómeno interesante que explica también la neurociencia, de la atracción por lo nuevo, también del miedo a lo nuevo, que es otro tema paralelo. Pero el cerebro, de hecho cuando vamos de viaje, volvemos físicamente muy cansados, muy agotados, pero mentalmente muy renovados porque activamos partes del cerebro que no estamos acostumbrados a utilizar, que tienen que ver con salir un poco de los movimientos automáticos, rutinarios, y el cerebro muta su formato
químico, físico, nuevas acciones, se disparan nuevas neuronas o hacen nuevas asociaciones, etc. Bueno, Pero es general todo eso, porque a mí no me pasa eso. si te vas a un lugar, por ejemplo, no conocías. A mi país. No No sabes- conocías. Igual, pero lo conocías. Sí. Ahí está. Viniste por Ahí primera vez está. acá. El miedo a perder, ¿Vos? de esa adrenalina de no saber si te van a robar. Vos imaginate un lugar totalmente nuevo, no sé, a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, al norte de Brasil, lo que fuera. Volvés cansada, pero generalmente volvés más oxigenada en la cabeza. La novedad nos llama la atención. Por eso las modas en los productos, en el consumo, el hecho de ir modificándolas siempre nos genera una especie de necesidad de seguirlo. Decir, bueno, el celular nuevo, o esa ropa que es nueva, o ese color que se está usando. Hay algo en la novedad que explica hasta cuestiones humanas de por qué nos gustan personas con las que no estamos. Eso influye mucho porque no tiene que ver tanto con si tu pareja es muy linda o muy fea, sino que uno el deseo los deposita siempre en donde no está consumado. Por lo tanto, incluso explica concretamente la infidelidad. Nosotros no lo somos, ni lo seremos, pero uno ha leído sobre la infidelidad y uno podría pensar que la infidelidad está causada no porque la otra persona sea mejor que la persona con la que estamos, sino que justamente es distinta, es nueva. En la novedad explica un montón de actos humanos que tienen que ver con esa atracción de la que nos habla Rorty, pero con que sea nuevo no basta, tiene que haber algo más. Y acá aparece la idea de que tiene que ser esas descripciones nuevas útiles a una persona o a un colectivo de personas, a un grupo de personas. Tiene que ser útil a una persona o a un grupo de personas. ¿Por qué una persona, y dimos el ejemplo recién de Walking Dead, se llenaría de descripciones nuevas, de ideas nuevas? Si el entorno cambia, si la realidad lo pone en una situación particular. Por ejemplo, en apocalipsis zombie, pero salgamos del ejemplo de apocalipsis zombie. Perder el trabajo o una situación como una separación o como un duelo por la muerte de alguien. Imagínense una persona que tiene idealizado a un amigo, por ejemplo, o a su padre, o un modelo de vida X, su maestro, su gurú, su pastor, lo que fuera. Y lo tiene idealizado ya a un grado patológico, donde la palabra de esa persona es ley, es delegado prácticamente por una divinidad. Por suerte eso no sucede mucho, pero puede pasar. Entonces, los léxicos que esta persona tiene sobre su maestro, su gurú, lo que fuera, es el mejor, o la mejor, la más inteligente, sabe cosas que yo no sé, descubre todo antes, tiene una conexión con Dios, creemos que es, por ejemplo, un profeta o un mesías. Llega un momento que toda nuestra vida, imagínense, depende de esa persona, de una dependencia realmente patológica sobre esa persona. Pero descubrimos que era una mentira. Descubrimos que detrás había falsedad tras falsedad, que esa persona en realidad no estaba utilizando económicamente o lo que fuera, y que había sido todo un engaño. Y además toda la ideología que estaba atrás era falsa. Tenés dos opciones en ese caso. Una es seguir con tus mismos léxicos. Esta persona es lo que dijimos antes, es bueno, es ético, es mi ídolo, conecta con Dios, y por lo tanto ser infeliz porque tu realidad te lo está contradiciendo, o bien hacer lo que hacen las personas normales, que es cambiar los léxicos. Te diste cuenta de que esto no era así, por lo tanto te habitas de nuevos léxicos. En las separaciones es muy típica, o en los duelos es muy típico. Vos vas al psicólogo y en el psicólogo no es que te traen a tu expareja o te resucitan a tu padre que falleció. Qué lástima, no te vayas porque lo necesitamos. Tenés que quedar No, pero no por mí, no por mí, sino por que se queden sin los contenidos. La separación es bastante prototípica. El psicólogo lo que te dice es, ¿por qué no lo ves así? Y una persona sana, en vez de seguir pensando, no, esa persona era la única, esa persona era para mí, esa persona, lo que empieza a decir es, bueno, la verdad, no era tan lindo. No, la verdad, yo necesitaba un tiempo soltero. O en la realidad, entonces empezamos
a habitarnos de léxicos nuevos que nos permitan sobrevivir. Las personas sanas en general hacemos eso porque quedarnos con los léxicos anteriores que no machean con la vida nueva, lo único que hacen es someternos a una muerte simbólica, es decir, a la angustia. La renovás. Por ejemplo, resiliencia en parte debe ser reocuparse de nuevos léxicos. ¿Sí? Que haya. Pueden entrar los modos, las costumbres. Y si hay nuevas, sí, porque estamos hablando del cambio. Estamos hablando de un momento de cambio. La persona empieza a ver las cosas distintas. Por ejemplo, muchos creemos, si no tenemos una versión teológica, sino una versión antropológica, que la religión es producto de la muerte. Sí, la mitología religiosa nace sobre todo de dos grandes preguntas: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Es que parece una tontería, pero es así. ¿Quiénes son nuestros padres creadores? ¿De dónde salió todo esto? Y sobre todo, se murió mi padre, se murió mi hijo, lo voy a volver a ver. Entonces, ante esas preguntas surge toda esa mitología religiosa, insisto, desde el punto de vista antropológico, si desde el punto de vista religioso Dios nos crea, ya la conocen. Y claro, ante esa necesidad surgen respuestas de utilidad que te dejan más tranquilo. Lo voy a volver a ver, hay un paraíso, o está Alá y 40 vírgenes esperándome. Es decir, reconfortan esas ideas porque nos permiten vivir. Y constantemente estamos reconfortándonos con ideas porque la vida es difícil, es incierta, es angustiante, es cambiante, nos genera traumas constantemente. Entonces tenemos que poder reequiparnos del léxico para poder sobrevivir. ¿Por qué cambia la cultura? En este caso, porque necesitabas léxicos nuevos, por lo tanto los usaste, por utilidad. Sí. Puede ser cuando, lo mismo que vos dijiste, cuando vas a un psicólogo, por ejemplo, vos le comentás algo que te pasa con tu pareja, y ella te da una reflexión, algo, y esa persona toma su propia decisión y dice, no, voy a cambiar esto, yo quiero cambiar mi forma de ser. Totalmente. De hecho, el psicólogo te va proponiendo léxicos nuevos, formas distintas de verte a vos, formas distintas de ver a tu pareja, formas distintas de léxicos nuevos. Para sobrevivir, de hecho es utilidad para poder sobrevivir al medio ambiente, al entorno, a los cambios. No sobrevivir por ahí en el sentido de... Por ahí es un sobrevivir psíquico, no es que es un sobrevivir. A veces es un sobrevivir físico, pero a veces es un sobrevivir psíquico, es decir, para no entregarte a la angustia. Claro, adaptarse a esa nueva situación. Adaptación. Profe, en mi caso, yo alquilaba, compramos una casa prefabricada, nos íbamos a la casa. Se atrasaron, entregué el alquiler, me tuve que ir a vivir con mi mamá, que es infumable. Entonces yo tuve que cambiar mi léxico de cuando era adolescente, decía la mato, porque yo ahora no puedo matarla, porque tengo un hijo, entonces yo tuve que cambiar ese léxico. ¿Eso puede ser? Sí, y de hecho... No, sí podía, porque No, y de hecho seguramente dijiste, bueno, no nos queda otra, esto es lo que nos tocó, vamos a tratar de llevarlo mejor, de callar algunos conflictos. Y es para sobrevivir literal. Sí, literal. Físicamente y psicológicamente. Sí, en serio. Yo tengo mi ejemplo. Igual seamos honestos, no es fácil vivir con los padres después de los 22, 23 años ya medio compliquete. En general. Piensan que tenés 2 No, años. Sí, es muy difícil. Igual ella me dice en mi casa, callate, yo la callo, no es tan pesada, pero como que viste, vivir de nuevo es por un No es tiempo. fácil, Pero... no es fácil. Y máxime si vivís, claro, vos ya tenés tu familia. Sí, yo tengo Vos con tu hijo. familia, Sí. vos tenés tus reglas. Y ahí ya es difícil eso. No, igual las reimpongo, las recontraimpongo. Sí. Que ella fue, en realidad, honestamente, ella fue a cambiar el léxico a la madre. Sí, ¿no? tal cual. Es inverso. Se Sí. está quejando encima. Sí, es verdad, pobre mi mamá, estoy acá. Un cambio de léxico sí o sí implica un cambio de la cultura de la persona. Exacto. O de un... La cultura en la persona, alguien llamó la idea de subjetividad. Es eso. La subjetividad es como la cultura es elegida, es incorporada, es introyectada, opera en nuestra mente. Vamos a poner un ejemplo más, pero ahora de un colectivo, un grupo. Tanto lo individual como lo institucional o lo grupal funciona igual. Por necesidad se pueden cambiar las ideas. Hablamos de religión hace un rato, hablemos de la Iglesia Católica, que tenía un papa como Ratzinger, el anterior, Benedicto XVI, que era
más asociado a la buena vestimenta, al lujo, a la distancia con los feligreses, en una iglesia que en los últimos 30 años fue perdiendo un montón de terreno en el mundo. La Iglesia Católica Apostólica Romana, que depende de Roma, fue perdiendo un montón de fieles porque surgieron un montón de pastores independientes, iglesias televisivas o las iglesias santeras del nordeste de Brasil. Hay un montón de variedades. El Mormones en Mar del Plata, hace 30 años prácticamente había uno y los contabas, y ahora hay, si querés, uno por curso. Se vas encontrando un montón. Entonces, por ejemplo, para que conoces a algún mormón. Por eso. La sonrisa fue pica. Sí, se puso a reír, ¿verdad? Entonces, no, de los mormones creo que también. Creo que también. Yo no tengo tan claro, pero creo que también. Ahora, ese crecimiento de estas iglesias, cultos, o llámenlos como quieran, a la Iglesia Católica no le pasó desapercibida. Y sabe que necesita de la gente para poder sobrevivir. Por eso el Papa. Por eso el Papa, que es sudamericano, es de una congregación específica de la humildad, de la pobreza, con sus zapatitos, que los vuelve a usar. No lo había pensado nunca. Sí. ¿Vos crees que es casualidad? Sí, señor. No, pero sí, un poco así, pero... Trato de ser un salame todo el resto del día porque si no me vuelvo loco. Está bien. Sí. Todo lo idiota que puedo todo el día porque si no... Si él analiza, ¿viste? Que llevan a la gente que analiza, por ahí, qué sé yo, un político que se tocó la nariz, que se quiere decir que está mintiendo, que se toca... Lo hago, si estudiaste comunicación, eso lo haces, porque tuviste materias sobre eso y además porque te gusta eso. Pero tratás de no volverte loco. Sobre todo cuando ves gestos en gente que vos apreciás y que sabés que te está mintiendo, eso vos decís no. Tratás de como negar. Tratás de negar un poco eso porque no está agradable. Y el que está al lado de usted se estudia todo el aspecto. No, la clave es el cambio de rutina. Cuando hay un cambio, cuando una persona tiene una acción que es inesperada, es un movimiento de ceja, no importa, puede ser cualquiera. No se crean esto que si hacen esto o hacen esto mienten, no. Cualquier movimiento en la rutina comunicativa es un indicador de algo. Si lo podés tener en cuenta. Pero volvamos al tema porque si no nos vamos a ir. Mañana aparece el marido muerto. La iglesia toma la decisión de cambiar léxicos. ¿Por qué? Para poder sobrevivir como institución. ¿Y los léxicos cuáles son? Poner este cura de esta congregación específica, ¿y a dónde lo manda por primera vez? ¿A Alemania? No, a Brasil. Hagan lío. A Brasil, hagan lío. Lo manda a Brasil. Es sintomático. Brasil era donde más terreno estaba perdiendo el cristianismo. ¿Sí? Las iglesias en el norte, las iglesias africanistas, la iglesia negra, Umbanda, son súper grandes, súper grandes. Entonces, claro, no solo lo manda a Brasil, lo manda a Bolivia, y en Bolivia pide perdón por los hechos de la colonización española. Es el primer papa que lo hace, digamos. Entonces, ese cambio de formas de pensar y formas de hacer, ¿qué son las formas de pensar y las formas de hacer para Rorty? Gracias. Ese cambio, las formas de pensar y las formas de hacer, no es casual y le permite a la Iglesia Católica un plan a futuro de decir, vamos a intentar sobrevivir. Y si vos lo ves al cura Francisco, o llámenlo como quieran, el señor Bergoglio, el tipo ya no es distante. Toca a la gente, toca a los enfermos, le lava los pies. Nada que ver, digamos, con respecto al anterior. Cambio por utilidad se llama. Cambio por utilidad, sí. Profe, o sea, vendría a ser, o sea, podría ser el cambio en el léxico, Sí. podría ser inconsciente o inconsciente. Sí, señor. De hecho, cuando es personal, cuando vamos al caso anterior, ya no hablamos de instituciones, hablamos de personas, muchas veces, es decir, una estudiante el otro día decía, es como si vos te autoengañás, y le digo, por suerte. Es que muchas veces es un proceso inconsciente. No es que empezás a decir, ay no, ya mi ex me parece más fea, ay no, yo quería estar soltero, solo porque haces un proceso consciente que decís, voy a engañarme, esta idea me sirve más que la anterior. No hacemos. Es como que van apareciendo y las aceptamos. Y nos permite negar también otras cosas. Sí, son procesos inconscientes casi siempre, te digo. Casi siempre. Y está bien que así sea, porque si fueran conscientes, estaríamos ante la evidencia del engaño. Me estoy mintiendo a mí mismo y por lo tanto no podríamos cambiar.
Uno cambia porque se siente que está realmente de acuerdo consigo mismo en eso. ¿Hasta ahí se entendió? Esas son las ideas 3 y 4. Ya después nos quedan las 5 y 6 la semana que viene. Profe, ¿y la pregunta 4 ya le leyeron? No sabía que les había dado la 4, sí sabía que les había dado una que estaba fuera de tema. Dale, Sí, adelante. que dice, si Kant y Hegel se quedaron a medio camino del constructivismo. Ah, entonces no era. No, está bien. Tenías razón, perdón, disculpa, no me tiré ahí en la pileta, pero. Adelante. No. Dice, bueno, si Kant y Hegel se quedan a medio camino, y aclaré el constructivismo porque era de eso, es porque no ven que la cultura termina transformando al núcleo pensante o mente. Es decir, la mente para Kant y Hegel era de, y yo puse de naturaleza intrínseca y universal, pero Exacto. Sí. ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es naturaleza intrínseca? Que era para todos iguales. No, que era para todos iguales sería que es universal. dice Que era intrínseca es que viene así dada para todos iguales. ¿Cómo? Si vos me podés decir que es universal intrínseca o que viene así dada para todos. Viene así dada intrínseca para todos universal. Es como, imagínenselo así, Kant y Hegel pensaban que como las computadoras vienen con 256 megas de RAM y con tal placa de video, los seres humanos venían con ese mismo equipo en cualquier época y en cualquier país. Y Rorty te dice que no, que el equipo va cambiando. Para poner una metáfora más simple. El procesador, para Kant y Hegel, era siempre el mismo. En cambio, para Rorty te dice, si el ser humano va mutando a lo largo del tiempo, el procesador puede mutar también. Si los procesos de tipo neurológico, los procesos psíquicos, es decir, no dejan de ser procesos bioquímicos, físicos y químicos. Y si la evolución consiste en el cambio de ADN y en el cambio genético y cambian los procesos bioquímicos, por lo tanto, la mente puede cambiar. Hasta ahí con ello.